El Virreinato de España se creó oficialmente el 8 de marzo de 1535. Su primer virrey fue Antonio de Mendoza y Pacheco, y la capital del virreinato fue la Ciudad de México, establecida sobre la antigua México Tenochtitlán. Proceso de colonización. La colonización de México se puede dividir en tres etapas. 1. 1492 a 1519, el descubrimiento. 2. De 1519 a 1521, la conquista, cuyas consecuencias directas se prolongaban hasta 1535, cuando se terminó el primer virreinato, el de Nueva España. 3. De 1535 a 1810, la época de colonización. Expansión territorial de Nueva España. El Virreinato de Nueva España ocupó en su máxima extensión América Central, las Antillas, el centro y sur de los actuales Estados Unidos y Filipinas. El impacto demográfico producido tras la conquista fue enorme. Su territorio abarcó una gran extensión cuyo centro natural sería el Valle de México. Esta expansión sucedió durante el siglo XVI. Estrategias de evangelización en el proceso de colonización. Tras la pérdida de Panamá en 1903, el gobierno colombiano entró en un conflicto por ejercer control político sobre territorios que, aun siendo ricos en recursos naturales, estaban abandonados por el orden oficial. En este contexto, al departamento de Antioquia le fue encomendada la explotación de Urubá, y para ello se fomentó un proyecto colonialista que se asemejara al que ya había ocurrido hacia el sur del departamento a finales del siglo XVI. Algunas de las estrategias de evangelización es cumplir con la comisión de predicar el Evangelio, alcanzar nuevos creyentes, ser reconocidos en la comunidad como una iglesia que se involucra en las necesidades, no solo espirituales, sino también físicas y materiales, ser ejemplo a los demás a través de nuestros testimonios. El Virreinato de Nueva España fue una entidad territorial integrante del Imperio Español, establecida en gran parte de América del Norte por la monarquía hispánica durante la colonización española de América entre los siglos XVI y XIX. Pues a mí me tocó la división territorial. La división territorial puede hacerse dando prioridad a uno de estos criterios, el convencional o el histórico. De acuerdo con el primero, el territorio nacional es dividido con criterios relacionados que tienden a facilitar la mejor realización de las funciones administrativas. Esto es, por ejemplo, en un país donde se divide un estado, y a cada presidente le dicen que va a gobernar en cada uno de ellos, para que se les facilite más administrar cosas de la población y todo eso. La otra que me tocó es la organización política. La forma de estado o organización territorial de un estado, por ejemplo, la federación, estado centralizado o estado original. Es como la forma de organización es como un sistema de gobierno para que la respeten y pueda ser como más ordenada la población. Y Supremo Consejo de Indias se crea durante el Reino Unido de Carlos en 1524. Sus funciones se extienden a todo lo relativo al gobierno, la administración, la justicia, la guerra y la religión, considerables siempre como una distancia suprema. Y esos serían los temas que a mí me tocan. Cargos y oficios del virrey. El virrey además pertenecía a la nobleza española cercana a la monarca y ejerció la autoridad suprema dentro de su jurisdicción indiana. Fue el jefe civil y militar dentro de su unidad administrativa, dependiendo de él también la justicia, el tesoro y los aspectos seculares del gobierno eclesiástico.
La jurisdicción de Nueva España influyó finalmente gran parte de la zona occidental de los actuales estados California, Texas, Nuevo México, Arizona, Nevada y parte de Colorado. Administración del territorio. Consiste en la ejecución realizada por el Estado del conjunto de disposiciones legislativas y presupuestales que se aplica a los habitantes de un territorio considerado políticamente a través de una estructura administrativa de entidades territoriales. Categorías y alcaldes mayores. Alcalde mayor era un cargo de la administración de justicias durante el antiguo régimen en España. No deben confundirse con el cargo actual de alcalde, que no es un órgano unipersonal, el principal en el gobierno de un ayuntamiento. Por su parte, los corregidores y alcaldes mayores vivían en las cabeceras de su provincia observando las referentes obras públicas, el cabildo. Los cabildos fueron corporaciones municipales e ideas en Canarias y posteriormente en vocaciones por las Indias, América y las Filipinas por el Imperio Español. Para la administración de las ciudades fueron creados por una adaptación a un nuevo medio de los ayuntamientos mediales de España. La organización social de Nueva España estuvo condicionada al origen social y geográfico más que al económico. Los españoles peninsulares, los criollos y los mestizos hijos de españoles e indígenas representaban a tres grupos sociales más importantes de la Nueva España. Los componentes del estado del mestizaje. Mestizaje en Hispanoamérica. Mestizo, mezcla de indígena y europeo. Numulita, primogénito del mestizo. Morisco, mezcla del mulato y europeo. Cholo o coyote, mezcla de mestizo con indígena, los mulatos. Mezcla de negro y europeo. Sambo, mezcla de negro con indígena. Castizo, mezcla de mestizo con español. La población en México a lo largo del siglo XX registró un enorme incremento de más de 7 veces su valor a principios del siglo, registró 13.6 millones y a finales 97 millones. Este crecimiento se puede dividir en tres procesos demográficos diferentes: un fuerte aumento de la población global, una regresión en la rapidez de crecimiento de la población rural y una fuerte concentración de la población en áreas urbanas. Estos procesos han llevado al país a transformarse de uno eminentemente rural a otro en el que predomina la población urbana. Las relaciones sociales y la diversidad étnica. Diversidad cultural es una variedad de grupos étnicos que radican en una o varias culturas y se diferencian por su forma de ser, sus costumbres, tradiciones, formas de pensar, rasgos físicos y más. La economía novohispana puede dividirse en dos grandes vertientes: una economía interna basada en la ganadería, minería, manufactura, política, fiscal, hacienda y la propiedad comunal, y la otra sería en una economía externa apoyada en los nexos que la Nueva España mantenía con el exterior mediante el uso de las rutas de navegación. Esta surge desde un principio. La corona española aprovechó la manera de obra indígena en la producción agropecuaria y minera. Los españoles concentraron la mayor parte de las ganancias de la economía colonial a través de la propiedad de unidades productivas como haciendas, estancias y obrajes. En la Nueva España, la agricultura fue la base de la economía por la producción de alimentos para la población y para el ganado, y como materia prima para otras actividades económicas como la minería. Generó importantes ingresos para España por la gran cantidad de productos que exportaba. La agricultura y la ganadería. En la Nueva España, la agricultura fue la base de la economía por la producción de alimentos para la población y para el ganado, y como materia prima para otras actividades económicas como la minería. La ganadería. El ganado reportó amplios beneficios: el excremento como abono natural para los cultivos y una fuerza de carga y de transporte de producción agrícola. En los reales de minas se utilizó como fuerza motriz de carga y fuente básica de alimentación.
La llegada de las primeras cabezas de ganado después de la caída de Tenochtitlan transformó la vida de la colonia. La cultura, la tenencia de la tierra y el surgimiento de nuevos personajes sociales son algunos de los hitos de este cambio. Los principales productos agrícolas fueron el maíz, los frijoles y el chile. Continuaron siendo muy importantes en la cocina, pero con la llegada de productos como la carne de cerdo, res, pollo, el trigo y el arroz, alimentos fundamentales en la dieta de los europeos, se crearon nuevos platillos, muchos de ellos joyas actuales. Una parte del estímulo positivo del crecimiento agrícola consiste en la creación de mercados para productos y servicios rurales no agrícolas, diversificando la base económica del medio rural. A medida que las economías crecen, las actividades no agrícolas adquieren creciente importancia en las zonas rurales. Las manufacturas o obrajes fueron empresas textiles dedicadas a la fabricación de telas de lana, algodón, jergas, frazadas y sombreros para el consumo interno. Las condiciones en los obrajes variaban, pero en algunos casos los trabajadores eran habitualmente aprisionados en fábricas donde la explotación era común. Los obrajes y los talleres eran por lo general instituciones más colectivas que otras, como lo fue la hacienda. El término puede referir a una variedad de la actividad humana, los talleres manufactureros, pero es más común aplicado a la producción industrial en la cual las materias primas son transformadas en bienes terminados o a gran escala y con la utilización de máquinas y fuentes de energía. Los trapiches es un molino utilizado para extraer el jugo de determinados frutos de la tierra. Están conformados por una serie de molinos compuestos por 3 rodillos que prensan la caña de azúcar previamente desmenuzada, de manera que se extrae su jugo. Este jugo es concentrado y cocido hasta obtener la cristalización del azúcar. Los trapiches pueblan las zonas rurales del continente y son parte de una tradición que llega a nuestros días. Su importancia es tal cual que cada día incrementa su producción gracias a la popularidad de la panela como alternativa del azúcar refinado de la gastronomía mundial. El primer trapiche del continente americano fue fundado por Hernán Cortés en la región de los Tuxtlas, cerca del Golfo de México, en el año 1524. La minería. La minería fue la actividad económica que más impulso tuvo en la colonia, pues cualquiera podía echar a andar una mina siempre y cuando entregase la quinta parte de sus ganancias a la corona española. Fue además de un incentivo para la conquista, exploración y colonización de nuevos territorios. El auge minero de Nueva España se inició con el descubrimiento de las minas de Zacatecas en 1546. A partir de ese momento, la actividad se extendió por diversos rumbos como Guanajuato, Pachuca, San Luis Potosí. Se fundaron importantes ciudades en las cercanías de las minas más ricas. Durante el periodo del virreinato de la Nueva España, 1535 a 1821, la minería fue tan fructífera que permitió a la metrópoli España acumular una gran riqueza en metales finos. Hubo un descenso que sufre la minería en Nueva España desde el siglo XVII hasta mediados del siglo XVIII, y el impulso que imprimió la corona española en la segunda mitad de este siglo a la industria más importante de esa época. El sincretismo cultural. Cuando hablamos del sincretismo cultural y más concretamente del sincretismo cultural, nos referimos esencialmente a un proceso de mezcla de culturas que puede darse mediante la hibridación o el mestizaje entre dos o más de ellas. El mecanismo del sincretismo cultural, como ya hemos visto, supone un mecanismo que a nivel antropológico permite la mezcolanza entre grupos culturales y por lo tanto una mayor riqueza de todos ellos. Por ejemplo, podemos encontrar otros procesos en los que no todas las culturas implicadas salen beneficiadas. El más claro de la competencia intercultural, cuando dos culturas compiten entre sí, de este modo la que sea más fuerte, ya sea porque pertenece a
un mayor número de personas porque dicho grupo utilizará la fuerza para imponerse o por cualquier otro motivo. Esa prevalecerá sobre la otra, haciendo incluso que la cultura vencida llegue a desaparecer. A lo largo de la historia se han sucedido innumerables casos de sincretismo cultural más o menos evidentes, pero si queremos observar uno de los ejemplos más importantes, podríamos centrarnos en el que sucedió a partir del año 1492 que cambió el mundo para siempre, o mejor dicho, los mundos, porque ese fue el año en que 3 naves cruzaron al Océano Atlántico con Colón al frente de la expedición para conectar de una manera irremediable los destinos de Europa y las tierras que se conocerían desde entonces como América, además del resto del globo terráqueo. La unión y la mezcla entre culturas serían constantes desde entonces. Rasgos de la cultura novohispana. La sociedad novohispana estaba compuesta por un tipo de estado centralizado, una forma de gobierno en la cual las decisiones políticas son tomadas por un solo organismo central, el virrey. Tenía la función de representar al rey del Imperio Español. Algunos otros rasgos son elementos del Nuevo Mundo, la diversidad, gran decorativismo e influencia de churrigueresco, monumentalidad, estilo urbano, artístico y criollo, obras arquitectónicas más importantes, escultores y obras más importantes del barroco novohispano. Estos fueron algunos de sus rasgos. Las reformas borbónicas. Las reformas borbónicas entre 1521 y 1700 gobernó en la Nueva España la dinastía real de los Habsburgo o Austria. Al quedarse el rey Carlos II de Habsburgo sin descendiente directo, la casa de Borbón tomó el poder de España. Era una familia real de origen francés, Bourbon, una rama de la dinastía de los Capetos, la más antigua de Europa. Gobernaron primero Navarra y Francia en el siglo XVIII. Sus miembros llegaron a los tronos de España e Italia, además de varios pequeños ducados y condados. El primer miembro Borbón que sucedió a los Habsburgos en el trono español fue Felipe de Anjou o Felipe V, nieto del rey Luis IX de Francia, y desde entonces han gobernado España hasta la actualidad, excluyendo algunos periodos de la lucha por la independencia, la república, la democracia y la dictadura de Francisco Franco. El despotismo ilustrado. Se conoce como despotismo ilustrado a una variante del absolutismo monárquico que caracterizó la segunda mitad del siglo XVII. Fue el intento de las monarquías al conseguir el progreso de su nación aplicando algunas fórmulas de la teoría política de la Ilustración y generalmente dejando la dirección de la administración a un primer ministro o ministro ilustrado. Aunque eran críticos y combativos, los filósofos ilustrados no proponían abiertamente cambios revolucionarios políticos ni sociales. Creían más bien en cambios pacíficos orientados desde las élites gobernantes sin transmitir el poder a las masas. Inclusive Voltaire opinaba que un despotismo ilustrado era el correcto para aplicar las reformas ilustradas. Las reformas político-administrativas. Estas reformas son parte de las reformas borbónicas que buscaban modificar la división política y administrativa del virreinato, esto con el fin de restarle poder al virrey. Entonces el rey ordenó que el reino de la Nueva España fuera dividido en jurisdicciones, denominadas intendencias, gobernadas por un intendente con todos los atributos de poder de un virrey, dividiendo así la Nueva España en 2 intendencias. Y hablando de las intendencias que se dividieron, se creó un sistema de intendencias que gracias a él se implantó precisamente una nueva organización territorial y administrativa. Las intendencias abarcaron los factores político, económico y militar de sus jurisdicciones y quedaron bajo la autoridad de los intendentes nombrados por el monarca. La división territorial tomó como base las provincias existentes para formar las 12 intendencias, cuyos nombres fueron los de las ciudades capitales, como por ejemplo México, la sede de la Intendencia General, Puebla, Veracruz, Mérida, Oaxaca, Valladolid, Guanajuato, Zacatecas, Durango y Arizpe.
Como bien sabemos, las reformas borbónicas se dividen en diferentes tipos. Una de ellas son las reformas económicas, que éstas se centraban en aumentar los impuestos y controlar las tasas aduaneras. Al igual buscaban implantar un proteccionismo en el sector manufacturero, que éste favoreciera la creación de las manufacturas reales, como las reales fábricas de tapices, cristales, etc. Igual buscaban aplicar estímulos que favorecieran el desenvolvimiento de la agricultura y la minería y liberar la actividad productiva de ciertas trabas que entorpecían su desarrollo, como lo es la liberación del comercio de granos en la península 1765. Y por último, para finalizar este bloque 4, tenemos las consecuencias socioeconómicas de las reformas borbónicas. Pues ya que estos cambios trajeron numerosas consecuencias a la nación española, esto es un tema importante para hablar sobre ellas, para entender la gran importancia que tuvo la llegada de los Borbones y sus ideas para el gobierno español. Algunas de las principales consecuencias de las reformas borbónicas fueron las siguientes: la disminución del poder y riqueza eclesiástica, mayor control desde la península, la centralización del imperio español, mayor poder económico de España, aumento del descontento de los colones y por último el empobrecimiento de las colonias.